Bueno, muy buenos días, compañeros, les agradecemos su presencia al taller de formación sindical. Como ustedes recuerdan, tenemos un programa sobre formación sindical que en esta ocasión lo están impartiendo los compañeros de la Federación Sindical Mundial. En esta ocasión tenemos el honor, el gusto de contar con nuestro compañero Juan Campos Vega. Él es economista con maestría en periodismo político. Es investigador desde hace 18 años en temas económicos, políticos y sindicales. Además, como les decía, pues perteneciente a la Federación Sindical Mundial. Nuestro compañero va a dar una charla, la va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser sobre la lucha de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, la sesión anterior estuvo nuestro compañero también Belisario. Él habló sobre la historia del sindicalismo, ¿no? Entonces, les repito, va a comenzar nuestro compañero Juan con la lucha de los trabajadores, y la segunda parte va a ser sobre la crisis y los trabajadores, ¿sí? Entonces, bueno, y déjenme decirles más que pues nuestro compañero Juan va a hacer doble esfuerzo porque pues ya casi que teníamos la luz, pero pues otra vez falló por ahí, la cortaron. Y nuestro compañero pues venía preparado para dar una charla más amena, más didáctica, con diapositiva, pero bueno, le agradecemos ese doble esfuerzo que sin luz y con su experiencia y tablas que él ya tiene, pues la va a dar igual de interesante y amena, ¿sí? Entonces, bueno, pues dejamos todo el espacio para Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, permítame felicitar a las compañeras por ser su día. Gracias. A veces el evento se comercializa y por lo general se le atribuye a la Organización de Naciones Unidas haber declarado este día como el Día de la Mujer en el año 75 con motivo de la conferencia internacional, pero en realidad esta fecha fue escogida por la muerte de las compañeras costureras en Estados Unidos. El patrón mandó incendiar el edificio con ellas adentro, y un año después, en una reunión sindicalista de la Segunda Internacional, Clara Zetkin presentó la propuesta de declarar ese día Día de la Mujer Trabajadora. Ese es el origen de esta comunidad. Pues muchas felicidades por ambas cosas, ser mujeres y ser trabajadoras. Muy bien. Miren, el compañero Belisario habló la semana pasada del origen de los sindicatos, pero una cosa muy importante para nosotros es poder diferenciar las corrientes en las cuales se mueven los sindicatos en el mundo, no solamente en nuestro país. Aquí tenemos un pequeño problema, digo pequeño porque es un problema de nada más de una palabra, que metemos en el mismo saco a todos y le decimos charros. Sindicato charro, líder charro, hasta trabajadores charros. Todo eso está en ese ambiente. Sin embargo, debemos distinguir qué es lo que caracteriza a cada una de estas corrientes, ¿no? Y también por qué les decimos charros. En primer lugar, yo les quisiera decir que independientemente de formas, peculiaridades, hay tres grandes corrientes en el movimiento sindical internacional. Una es la que se llama colaboración de clases, donde los líderes sindicales fundamentalmente y los patrones se ponen de acuerdo o actúan en el mismo sentido. Es decir, los trabajadores sirven para que los patrones realicen sus objetivos, pero eso no se refleja en las condiciones de vida de los trabajadores como debiera. Entonces, ese tipo de colaboración de clases aquí se da mucho. Sindicatos corporativos en México, los que están asociados al poder público, de hecho realizan esa práctica, y algunos otros vicios más, como la venta de las huelgas, contratos colectivos de trabajo que los trabajadores nunca se han enterado de que los tienen, lugares donde no existe organización sindical porque hay un convenio entre los patrones y ciertos dirigentes, en fin, muchas formas corruptas de dirigir el movimiento sindical. Hay otra corriente que esa
se acerca más a lo que debe ser el objetivo de un sindicato, que se conoce como economismo, es decir, los sindicatos que única y exclusivamente se preocupan por las cuestiones de salario, por las cuestiones de prestaciones, de condiciones laborales. El sindicalismo estadounidense es quizá un ejemplo muy práctico de esto. Son luchadores muy duros cuando se trata de defender sus intereses inmediatos, pero su lucha no pasa de ahí. Ahí se quedan, no luchan por otras cosas, no tienen ninguna idea. Y en los países como el nuestro, que no solamente tienen la desgracia de ser capitalistas, sino que además están supeditados a un capitalista más grande y más poderoso, en este caso Estados Unidos, pues se presta más para que haya, aunque eso no ha sucedido últimamente en la medida que lo deseáramos, una combinación entre la lucha económica y la lucha política, porque nosotros debemos considerar una cuestión. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen los trabajadores hoy? Los salarios es una cuestión fundamental, la inseguridad en el trabajo es otra cuestión fundamental, las condiciones laborales, sobre todo en la minería. Y entonces empezamos a ver que algunos lastres que venimos atrasando durante décadas aún permanecen en el sindicalismo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a dos cosas: que la mayoría de las empresas las grandes empresas, las empresas importantes, están en manos del capital extranjero, que no se va a preocupar por resolver el problema de los trabajadores mexicanos. ¿Por qué viene aquí el capital extranjero? En primer lugar, por el costo de la mano. Si un gringo pone una empresa en el sur de Estados Unidos, tiene que pagar entre 15 y 18 dólares la hora. Si lo pone en el norte de México, nada más cruzando el río Bravo, ya tiene que pagar 2 salarios mínimos, que serían 160 pesos, ni siquiera 10 dólares el día. Entonces, esa sola diferencia los hace venir. ¿Por qué? Porque aquí tienen mano de obra barata, con otro agravante. Si vivieran del otro lado, nuestros paisanos, ellos les tendrían que dar seguridad social, salud, servicios públicos, vivienda, y todo eso cae a costa del presupuesto del gobierno de México. Y esos son dos elementos fundamentales. Hay más cuestiones que habría que considerar, pero esos dos aspectos son fundamentales, por eso vienen. Y el día que aquí tengamos salarios buenos, se van. Porque si uno ve el tipo de empresas que hay, sobre todo en la frontera, no exclusivamente, pero sobre todo en la frontera, se trata de empresas maquiladoras. ¿Qué quiere decir esto? Que son ensambladoras, que los productos se hacen en otras partes del mundo, llegan acá, las mujeres, nuestras fundamentalmente mujeres, los ensamblan y se regresan. Entonces uno puede decir que compró un televisor gringo y no sabe uno que lo ensamblaron en Tijuana, porque así sucede. La planta armadora, ensambladora de televisores Sony, que produce el 50% de sus televisores en el mundo, está en Tijuana, y se llama Videotec. Tiene un nombre ahí que encubre la verdadera presencia de unos grandes monopolios de la producción de este tipo de instrumentos. Entonces, esa es la situación. Pero ahora tenemos un problema nuevo, que es el problema del acelerado desarrollo científico y tecnológico, que está desplazando mano de obra. Cada vez que hay una innovación en la industria, salen para afuera trabajadores. Y ya no solo en la industria, en los servicios, en cualquier rama de la producción, salen los trabajadores, o empiezan a convertirse cierto tipo de trabajadores, caso específico los maestros que ya tienen cierta edad, en obsoletos porque no saben manejar las nuevas tecnologías. Entonces se van presentando todo este tipo de fenómenos que van desplazando mano de obra, y que eso hace que crezca el desempleo en nuestro país, que es muy elevado, está encubierto, porque nada más se toma en cuenta a los que buscaron trabajo y no lo encontraron, pero no se considera a los que trabajan en la economía informal, sin prestaciones, sin aguinaldos, sin ningún tipo de seguridad social, contratos, nada, y que representan
más de la mitad de todos los asalariados del país, todos los que trabajan en el país. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Entonces podríamos resolverlos si no nos desembarazamos de la enorme presencia del capital extranjero. Es muy difícil, porque ellos imponen las condiciones. Y ahora están sustituyendo a las empresas. Parte del trabajo que antes hacía Pemex, que pagaba bien, ahora lo hacen las empresas que se dedican a la tercerización, al outsourcing famoso. Al grado tal que hay empresas de outsourcing que su trabajo es conseguir empresas que le trabajen a Pemex. El dinero va quedando en cierto nivel de empresarios coludidos con este capital, y eso va en detrimento de los salarios de la gente que se emplea en esas condiciones, y muchas veces, no muchas veces, casi en la totalidad, sin seguridad en el empleo. Entonces todos este tipo de fenómenos no los podríamos resolver si no resolvemos el problema nacional, y entonces ahí entra el terreno político. Por eso muchos sindicatos, sobre todo los países en vías de desarrollo o emergentes, como les quieran llamar, vinculan siempre su lucha política con su lucha económica, o al revés, su lucha económica con su lucha política. Esas son las tres grandes corrientes: los colaboracionistas, los que solo ven los aspectos económicos, y los que vinculan los aspectos económicos de los trabajadores con la defensa de ciertos intereses de carácter nacional. Ese es el punto. Esta última corriente es la que postula la Federación Sindical Mundial, y se caracteriza por 4 elementos fundamentales. Es clasista, o sea, practica la lucha de clases en el terreno económico y en el político, aunque no se vincula a ningún partido. Defiende intereses políticos, pero no está al servicio o afiliada a un partido político. La segunda cuestión es que es unitaria, es decir, en la Federación Sindical Mundial no solamente participan sindicalistas que estén plenamente identificados con esta corriente, sino habrá unos que nada más les interese la defensa de sus intereses económicos, y sin embargo ahí están. ¿Por qué? Porque se trata de que se comprenda que la lucha es contra el patrón, es contra el Estado, no es entre los trabajadores. Ni siquiera se trata de decir mi lucha es contra tal dirigente sindical, sino fundamentalmente por fortalecer al sindicato y hacer que éste, como colectivo, cumpla con sus objetivos fundamentales. El tercer elemento de este sindicalismo es que tiene que ser independiente, pero esa palabra se presta a confusión. Aquí en México hay muchos sindicatos independientes y se autonombran independientes porque están solos, no quieren pertenecer a ninguna agrupación, a ninguna federación, a ninguna central, a ninguna confederación nacional o internacional. Son ellos y sus circunstancias. Cuando necesitan apoyo buscan quien los apoye, pero nunca se involucran en una relación de este carácter. Y aquí, cuando hablamos de independencia, no estamos hablando de eso. La independencia que debe tener un sindicato tiene que ser respecto de los patrones, respecto del Estado, respecto de las iglesias, respecto de los partidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que en nuestro país la mayoría de la población es católica, hay gente que no lo es. Hay gente que tiene otra religión cristiana o alguna otra religión diferente. Hay gente que es agnóstica, hay gente que es atea. El censo nos va diciendo cómo va evolucionando este proceso. La religión católica va bajando, claro, está arriba el 90%, pero va bajando, y van creciendo otras expresiones. Entonces, si uno le impone a un sindicato una creencia religiosa, ya está metiendo un elemento que va a atentar contra la unidad. De la misma manera, si se afilia a un partido político, ¿ustedes creen que todos los trabajadores de la CTM son del PRI? Les pueden decir que son del PRI, pero a la hora de votar ellos votan por otros partidos. Entonces, ese es un elemento que también divide, es coercitivo. Si entras a un sindicato, no te preguntan tu creencia religiosa, no te preguntan tu afiliación política, no te preguntan tus preferencias ideológicas. Tú entras a trabajar porque cumples con los requisitos para realizar una labor manual o intelectual. Esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué una vez afiliado obligatoriamente tienes que profesar una religión o tienes que tener una preferencia política o una ideología determinada? Entonces,
podríamos decir que la independencia garantiza la unidad en la diversidad. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Si no nos une la religión, si no nos une la política, si no nos une ninguna de esas cosas, ¿qué nos une? A todos, la defensa de nuestros intereses inmediatos y futuros. Eso es lo que nos une. Y por eso la unidad debe darse en torno a estos elementos fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos económicos y políticos que a mí como trabajador me pueden beneficiar? ¿Cómo le hago para que los neoliberales ya no estén en el gobierno y sigan imponiendo modificaciones a la Ley Federal del Trabajo o a la Ley del ISSSTE, que hayan atentado contra el mecanismo de jubilación que teníamos y hayan establecido los afores? Cosas como esas, porque no vamos a resolverlo si no lo resolvemos políticamente. Podemos luchar contra el patrón, pero mientras la ley esté como está, estamos mal como trabajadores. Entonces, eso nos obliga a luchar políticamente. Esas son las cosas. Y el último elemento, y no por ser menos importante, al contrario, es la democracia sindical. Pero la democracia sindical no solamente es elegir, no solamente es el derecho de elegir a los dirigentes del sindicato, como pasa cada 6 años que elegimos al presidente. Lo elegimos y luego hace lo que quiere. En el caso de un sindicato, la democracia tiene que involucrar otras cosas. En primer lugar, que todas las decisiones importantes se tomen en asamblea o por mecanismos que involucren a todos los trabajadores. El contrato colectivo de trabajo, la decisión de hacer una huelga, o sea, no puede ser a capricho de un dirigente o a espaldas de los trabajadores. La información periódica de la dirección sindical hacia la base de qué ha hecho en todos los ámbitos a los que fue electa, y también en ese mismo sentido cómo manejó los recursos económicos de que dispone. Si no tenemos todo eso, no tenemos vida democrática plena. Entonces hay que, sin bronquearnos, sin confrontarnos, buscar los mecanismos que vayan garantizando la plena democracia en la vida de los sindicatos, al menos donde nosotros participamos. Entonces, ya vemos que los trabajadores pueden realizar lucha económica, lucha política, pero hay otra lucha que a veces no alcanzamos a percibir, la lucha ideológica. Y esa corresponde fundamentalmente a los dirigentes y a los que tienen más experiencia, porque estamos siendo bombardeados de manera sistemática por los medios de información. Hay muchas cosas que nos dicen parcialmente, no nos dan la información completa. Hay cosas que nos ocultan y nos bombardean con una serie de cuestiones, a veces superficiales o a veces con una tendencia para desacreditar lo que hacemos. Yo no voy a defender como le llaman, a Napito, ¿no? A Napoleón Gómez Sada, pero cada vez que lo mencionan en la televisión dicen que los juicios que tiene, y ya los ganó todos en la Suprema Corte de Justicia, no tiene ningún juicio pendiente, pero la televisión dice que salió porque lo acusaron de nunca dice que eso ya se resolvió, y se resolvió a su favor. Yo no voy a meter las manos al fuego con él, pero estoy hablando de un hecho concreto que evidencia que las televisoras, la prensa, tienen un interés concreto, son parte de ese entramado político, económico que gobierna el país. Y entonces no van a estar a favor de los trabajadores. ¿Por qué nunca han dicho nada de los dirigentes de la CTM? ¿Acaso ahí no hay corrupción? Eso es una cosa... Claro, lo critican a Romero de Champs porque su hijo tiene un Ferrari y todo, pero de ahí no pasa. Nunca hablan de su papel como dirigente sindical en el sindicato petrolero. Nunca hablan del pistolerismo que hay dentro de los trabajadores petroleros. Y así podríamos señalar un montón de cuestiones. Entonces, frente a eso tenemos que tener muy clarito cuál es el papel que desempeñan las instituciones en la vida del país, desde la escuela, la iglesia, el poder público, los medios de comunicación. Todo eso nos están bombardeando sistemáticamente y a veces nos hacen actuar en contra de nuestros intereses. Entonces ahí es necesario clarificar ideológicamente qué es lo que realmente está pasando, qué intereses están de cada lado, quién defiende qué realmente, y en función de eso podamos actuar con cierto grado de conocimiento de causa, y ese es un papel que corresponde al trabajo sindical.
Entonces, si tomamos en cuenta todo este panorama, tendremos que reflexionar sobre cada quien, sobre su sindicato, y ver de qué manera estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con estos objetivos que, digamos, son los que dieron origen al sindicalismo. El sindicalismo, desde sus primeros años, vinculó la lucha económica con la política. El movimiento se llamó movimiento cartista en Inglaterra, porque a la par que defendían los intereses económicos de los trabajadores, pues también salieron a decir que tenían que tener derecho a votar, que, en fin, porque inicialmente cuando toma el poder la burguesía, pues, tiene miedo de que la mayoría vote en contra de ellos, entonces solamente le da el derecho a voto, se llama voto censitario, a aquellos que tienen cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de tierra. Nada más esos tenían derecho al voto. Eso se fue ampliando poco a poco. Los trabajadores por parte de esa lucha, y luego las mujeres también, para que se incorporara el voto femenino. En el caso de México apenas fue en 1953. Y entonces vamos viendo cómo la lucha no está desvinculada, la lucha política no puede estar desvinculada de la lucha sindical, porque la vida de los sindicatos, su funcionamiento, los derechos laborales, sus prestaciones, sus salarios, todos tienen que ver con decisiones políticas de parte del Estado mexicano. Entonces uno puede buscar, por ejemplo, ¿saben lo que opinan los partidos sobre los sindicatos? ¿Lo que opinan sobre los salarios? ¿Han leído las plataformas de los partidos, al menos en ese aspecto? Es interesante, son públicos. Uno entra a la página del INE y ahí puede bajar las plataformas de los partidos políticos. Y ahí pueden encontrar qué dicen de los trabajadores, si se ocupan siquiera de los trabajadores. Y entonces uno puede normar su criterio, ¿no? Bien, esto sería lo primero. Si tienen preguntas, empezamos.